Bueno, en esta parábola vamos a empezar como a analizar esta parte. Primero vemos al hijo, bueno, el papá tiene dos hijos, uno que siempre está con él y siempre lo obedece, como el hijo justo, y está el hijo que no lo valora. O sea, vivían en una casa en donde lo tenían todo, tenían un papá que los amaba, tenían con qué vestir, tenían que comer, tenían incluso tierras y sirvientes y de todo, no les faltaba nada. Pero entonces un día el hijo menor decide que ya no quiere vivir más allí, ya no quiere vivir con su padre, ya no quiere nada de eso, y le exige al papá que le dé parte de la herencia que le corresponde. Y es un poco injusto porque lo que tiene el papá lo tiene por él, por su trabajo, por sus méritos, por su esfuerzo. Y el hijo, que no ha hecho nada por acrecentar esa riqueza que solo le corresponde al papá, viene y le exige que le dé parte de la herencia o de lo que en un momento dado le tenía que dar. Y el papá, que lo ama, ni siquiera le reprocha nada de esto, del hecho de que no le pertenece realmente, de que no ha trabajado por ello, sino que en su amor de padre simplemente le da lo que en algún momento le correspondería y deja que el hijo se vaya porque no lo puede retener en su casa si no quiere estar ahí. Entonces el hijo se va de la casa y se va al exterior, ¿no? Como a lo que él piensa que es la verdadera felicidad, porque va a gastarse el dinero con mujeres, en diversión, en alcohol, a malgastar. Y tan malgastado está que el dinero no le dura mucho y entonces se le acaba lo que su papá ha trabajado, se lo acaba a él y viene como un momento malo en su vida, ¿no? No todo es como él pensaba y las cosas cambian para él. Entonces se ven forzado a trabajar y a trabajar en un lugar que ni siquiera era como digno de él, viniendo del lugar donde venía, pero aún así la necesidad lo orilla a hacer ese tipo de trabajos, que era cuidar a los cerdos. Y entonces tal era su necesidad que ni siquiera tenía para comer. O sea, quería comer la comida de los cerdos y ni siquiera eso podía. Y entonces estar en esa situación tan baja, tan diferente a la que se encontraba cuando estaba en la casa de su padre, le hace pensar, pero lo que lo hace pensar y decir voy a regresar a donde estaba porque allí estaba mejor era la necesidad de tener comida, de tener comodidad, de saber que allí no le faltaba nada, de darse cuenta de que realmente estaba bien allí. Pero si nos fijamos bien, él no regresa porque piense en su papá o piense él debe estar preocupado o yo he sido muy ingrato o o él está solo o algo así. Lo que lo orilla fue su propia necesidad, su, como hasta cierto punto de decirlo, su egoísmo a regresar a donde él estaba. Y sí hay una parte en la que dice o se da cuenta y arma como un diálogo interno, ¿no? Del voy a ir con mi papá y le voy a decir que le fallé y también que le fallé a Dios y que me perdone y que me reciba como un esclavo, que incluso los esclavos viven bien en casa de mi padre. Entonces ya sabiendo esto va para su casa y vemos la actitud del padre, ¿no? O sea, el hijo apenas iba llegando, iba reflexionando en eso que le iba a decir, en aceptar ser recibido como un esclavo, uno más de los esclavos de la casa y de los sirvientes de la casa. Y apenas el papá logra ver que el hijo viene, entonces el papá sale a su encuentro. Y me gusta mucho esta parte de la historia, o esta parábola en especial, porque nos muestra cómo es el amor también de nuestro Padre, de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo venía y aún ni siquiera decía una palabra cuando el papá salió a su encuentro y lo abrazó y festejó y se puso muy feliz. O sea, ni siquiera le preguntó o se puso a pensar si su hijo estaba arrepentido o por qué habría regresado, qué lo había traído. Y el hecho de que pudiera divisarlo desde lejos daba a entender que el papá, desde que se fue el hijo, estaba como todos los días muy al pendiente del camino, de ver si no regresaba este hijo suyo que se había ido.
Y digo, me gusta mucho porque habla mucho de este padre, ¿no? Este padre que dio todo, que no lo juzga, que no lo reprende cuando lo vio, sino lo primero que hizo fue abrazarlo y llenarse de alegría porque ese hijo que se había ido había regresado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta parábola, no? Que nos intenta Jesús nos intenta mostrar a través de esto cómo es que es su Padre. Y entonces nos muestra que una característica algo muy característico de Dios Padre es eso, que es un Dios que sabe amar, es un Dios que no, no necesita como gran muestra de nosotros hacia Él, es como Él solo está esperando a que tú voltees a verlo cuando te has perdido, cuando has caído en pecado, y Él está esperando con los brazos abiertos a que tú vayas, no necesitas ni siquiera decirle nada, cuando Él ya está perdonándote y diciéndote no pasa nada, todo aquí es como antes, todo es nuevo. Y así pasa en esta historia, ¿no? El papá manda a que le pongan su vestido, a que le pongan sandalias, a que le pongan su anillo y hacer una gran fiesta porque ha regresado. Entonces, eh, en esta parábola, el hecho de que el papá le dé una nueva vestidura simbolizan como las vestiduras blancas de nuestro bautismo, las nuevas sandalias simbolizan nuestra dignidad de hijos de Dios y el anillo es como símbolo de propiedad porque somos propiedad de Dios y eh, es eso cuando el hijo regresa, Dios le regresa como el lugar que tenía. No significa que ahora valga menos o ahora sí te recibo, pero como tú me fallaste, como eres muy ingrato, no, ya no regresas a ser mi hijo, tú sí te acepto como un sirviente, pero no es así. El amor de Dios, bueno, en este caso del papá, de este hijo pródigo, eh, lo hace que, como les decía, ¿no? Como si no pasara nada, lo restaura a su lugar como estaba y le regresa ese valor de hijo de Dios que tenía, de hijo, que lo vemos en comparación con Dios, que nos regresa a nosotros esa dignidad de hijos de Dios, mm, regresamos con Él, pero no permite que andemos como con la cabeza baja o mirando para otro lado, sino que nos da la gracia de poder mirar con dignidad las cosas y andar con la cabeza en alto muy a pesar de lo que hayamos hecho. Y entonces, como les decía, cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, es como si Dios nos pusiera una vestidura blanca. Digo, si pudiéramos verlo como en una imagen, es como que Dios nos reviste de blanco, que este color blanco en nuestra vestidura viene a significar como la luz, la vida de Dios con nosotros, como un signo de su gracia en nuestra vida. Y cuando nosotros decidimos decirle no a Dios, lo que veíamos, cuando cometemos pecados, cuando sabemos que hay algo que no le agrada y aún así lo hacemos, es como si mancháramos ese vestido. Eh, pero sucede que cuando nos confesamos, es como ese vestido queda sin manchas absolutamente, vuelve a ser blanco, volvemos a estar en estado de gracia, volvemos a estar como en la luz y en el camino de Dios. Y entonces hay cosas importantes que hay que recordar de ese tema y sobre todo que ya vimos los 5 pasos para una buena confesión y solo vamos a recordarlos aquí para que se tengan presentes y saber la importancia, ¿no? La importancia del estar preparados cuando nosotros recibimos ese sacramento, porque hay cosas que pueden hacer que nuestra confesión sea inválida. Entonces, el primer paso que recordamos es el de examen de conciencia. Nosotros, antes de ir a nuestra confesión, que en este caso va a ser como nuestra primera confesión, pero debemos hacerlo cada vez que nos vamos a confesar, tenemos que pensar como en las cosas que hemos hecho mal. Y para esto tenemos varias pautas o varias cosas de las que nos podemos guiar para saberlo. Están, por ejemplo, los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales.
Si nosotros faltamos a uno de ellos, bueno, faltamos a los mandamientos o cometemos alguno de los pecados capitales, es como, pues son cosas que debemos confesar en el momento de nuestra confesión. Otra forma en la que nos podemos ayudar para saber en qué cosas hemos pecado es guiarnos por nuestra conciencia, que es como esa voz que nos habla en nuestro interior cuando hacemos algo, como cuando somos groseros con nuestros hermanos, o cuando desobedecemos a nuestros papás, o como cuando decimos mentiras, o, o lo que les decía luego, ¿no? A veces los mandan a la tienda y se agarran el cambio para comprarse, no sé, algo, un dulce, algo muy pequeño, pero tú sabes, en tu interior sientes como esa culpa, ese decir, esto que estoy haciendo es algo malo. Eso, esa voz que te habla es como esa conciencia a la que podemos hacer caso o a la que podemos en lo que podemos pensar cuando hacemos nuestro examen de conciencia. El segundo paso es el dolor de los pecados. Trata de nosotros, sabemos que cuando cometemos pecado, tener conciencia de que le hemos fallado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le fallamos? Porque Dios nos manda a amar. Y si vamos en contra de su amor, del amor, le estamos fallando. Entonces, este fallarle a Dios debe hacernos sentir como esa pena o esa tristeza de fallarle a Él, a su amor. Es como Él que nos ama tanto y que nos perdona tanto, o sea, es tan infinito, y nosotros que cometemos estas cosas le estamos fallando, no le estamos correspondiendo a su amor. Ese acto debe hacernos sentir esta pena o este dolor por nuestros pecados. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque para que nuestros pecados sean perdonados, tiene que haber primero un arrepentimiento sincero. Y va muy de la mano con el paso número 3, que es el propósito de no volver a pecar. Y ya sabemos que cometimos pecados, pero tenemos que tener esa intención de que ese pecado no lo vuelva a cometer. Y lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si en la escuela me pidieron una tarea y no la hice porque estaba jugando, o estaba viendo la tele, o simplemente no quise hacerla, me dio flojera. Y cuando la maestra me pregunta por qué no la hice, y yo le digo que porque no tenía internet, o la papelería estaba cerrada, o algo le pasó a mi abuelita, sabemos que estamos mintiendo. Y dices, bueno, lo voy a confesar con el Padre, pero tienes la intención de seguir mintiendo, porque a la vuelta no vas a hacer otra vez tu tarea y sabes que Dios te va a perdonar y sabes que puedes seguir haciéndolo. Entonces eso no es válido, porque tú no tienes rectitud de intención en tu corazón. Tú tienes la intención de volver a hacer lo que estás haciendo, justificándote en el hecho de que Dios es tan misericordioso que te perdona todas las cosas que haces. Pero si no está la intención de no volver a realizar esos pecados, entonces no hay un arrepentimiento sincero, lo cual hace que tu confesión no sea como verdadera o realmente válida. El cuarto paso es decir los pecados al sacerdote. Y cuando estamos con el sacerdote, hay que decir los pecados, sobre todo como los más graves. Y sabemos que a veces cuando nos confesamos nos ponemos nerviosos o pasa algo, o se te olvidan. Pero tratar de decir lo que meditaste en tu examen de conciencia, decir todos esos pecados al sacerdote y no guardártelos como, o sea, si tú lo tienes en tu mente y te estás confesando, pero decides no decirlo, entonces eso también puede hacer que tu confesión no sea válida. ¿Por qué? Porque estás omitiendo decir tus pecados cuando tienes plena conciencia de que los realizaste y omites decirlos. Y digo porque es importante, porque, o sea, recordemos que cuando nos confesamos no es el sacerdote al que nos estamos confesando, ni es él el que nos va a perdonar, ni tiene por qué juzgarnos, ni tiene por qué, a lo mejor sentimos vergüenza por lo que hicimos, o que, ay, ¿qué va a decir el padre? O qué pena que le vaya a decir esto. Pero saber siempre que es Jesús el que nos escucha, y sabiendo cómo es Jesús y cómo es Dios con nosotros, de comprensivo y amoroso, y que nos va a perdonar,
no tener pena de decir lo que sabemos que cometimos y con esa confianza de que Dios no nos juzga ni no nos va a castigar, al contrario, Él nos recibe con amor y con esa misericordia. Entonces, no guardarse los pecados que uno sabe que tiene que confesar. Si de repente pudiera ser que por los nervios se te olvida, o ya no te acuerdas de cuál era la cosa que meditaste en tu examen de conciencia, bueno, Dios sabe que tu intención es recta, porque no fue tu intención olvidar lo que ibas a decir, sino que sí lo ibas a decir, tenías la intención de decirlo, pero se te olvidó. Entonces, por eso también es muy importante hacer bien el examen de conciencia, pues para que tengas bien presente lo que le vas a decir y que en el momento de la confesión, pues no se te olviden, o sea, que si se te olvidan, que sean los menos graves, o que si pueda hacerlo mejor, pues que no se te olviden los pecados que vas a confesar. Y ya el último paso, el punto número 5, es cumplir la penitencia. Cuando nosotros terminamos de hacer nuestra confesión, entonces ya el Padre nos da la absolución de nuestros pecados y nos pone una penitencia que puede ser realizar una oración, a veces es realizar un acto de caridad o algo que con lo que nosotros podamos manifestar nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de cambiar y de reparar el daño que hicimos. Es así como se cumple como este ciclo del cómo se realiza una buena confesión. Y más allá de aprendernos los puntos de los pasos para la buena confesión los tenemos que aprender, es saber llevarlos a cabo para poder realizar cada vez que nos confesamos una buena confesión, que sea lo más sincero que podamos hacer y y pues sí, estar en la disposición de hacerlo todo con esa rectitud en el corazón. Entonces, así es como concluimos estos dos temas. Ya saben cómo es la dinámica. Tienen bueno, ya pueden contestar en su libro los temas del 26 y 27 y ya nos lo envían para tenerlo como evidencia de que estamos trabajando. Si tienen dudas o quieren preguntar algo más, estoy a su disposición con lo que quieran. Me pueden mandar mensaje o pueden preguntar en el grupo. Y entonces así es como terminamos y empezamos haciendo una oración y terminamos también nuestra clase haciendo una oración. Ya estamos en presencia de Dios cuando empezamos, entonces solo vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Jesús, por el tiempo que nos has permitido compartir, por las cosas que aprendemos. Te pedimos que se queden en nuestro corazón, en nuestra alma, y que tu Espíritu Santo nos guíe para poder realizar tu voluntad en nuestras vidas, que con nuestra vida podamos darte gloria y que nuestro diario vivir nos lleve a estar siempre cada vez más cerca de ti. Te encomendamos a nuestras familias, te encomendamos el día de hoy y que podamos realizar lo que tenemos que hacer y que podamos vivir bajo la luz de tu mirada todos los días de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos acompañe hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y hasta la siguiente clase.